Ya chicos, comenzó la grabación, son casi las 2 de la tarde. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, como para dejar el inicio de esta grabación. Bueno, hoy día nos vamos a continuar con el ítem de la palpación de la columna vertebral, pero vamos a hacer un poco la introducción de lo que vimos la semana pasada y ahí nos vamos a abordar a lo que respectaba esta clase número 6. Recuerden que estas clases parecen ser clases de cátedra, pero principalmente la idea de esta clase es que usted pueda tener un contenido mínimo para que después cuando empecemos las actividades presenciales, que ya está casi todo listo, falta solamente el visto bueno de Marcelo, que en las clases presenciales que partimos el 18 de octubre ustedes puedan ya tener una información previa, un contenido previo que pueda permitir aprovechar de mejor forma posible el tiempo de esas actividades presenciales. Entonces, bueno, ustedes muy saben que la propuesta desde la terapia manual hacia la evaluación de los pacientes, el ítem de la palpación, bueno, es una técnica que es muy utilizada por nosotros los kinesiólogos a la hora de evaluar. Principalmente lo que busca esta técnica es que palpando las distintas estructuras de manera directa e indirecta, porque algunas no las... Lo único que podemos tocar de manera directa es la piel, y todo el resto de las estructuras corporales se van a hacer de manera indirecta, desde la piel hacia la estructura. Pero principalmente la información de la palpación que entrega guarda relación con la forma, el tamaño, la temperatura, la consistencia, la superficie, la humedad, la sensibilidad y la movilidad de estas estructuras cuando uno lo palpa. Entonces, la palpación desde la terapia manual o desde la propuesta de la terapia manual es que existen 4 tipos de palpación. Existiría una palpación de puntos sensibles, que es principalmente un poco la palpación de aquellas estructuras o de aquellos puntos en el cuerpo que al paciente le duelen y que él reconoce como dolor. Oye, yo cuando me toco acá me duele, entonces uno va a tocar para poder identificar qué es lo que le está doliendo: músculo, hueso, reparo óseo, inserción o origen de un ligamento, de un músculo, etcétera, etcétera. Después hay una palpación por posición, que principalmente nos va a ayudar a poder definir si la estructura tiene una mayor longitud de otra o existe una presencia de deformidad, etcétera, etcétera. Principalmente la palpación por posición en la columna vertebral se utiliza mucho en lo que es la palpación de los procesos espinosos, porque la mala ubicación o la pérdida de la trayectoria lineal que podrían tener los procesos espinosos en la columna vertebral va a indicar quizá de que una vértebra está rotada, y esa rotación poder relacionarla con algún cuadro de escoliosis que puede haber en la columna. Luego tenemos la palpación por movilidad, que es principalmente palpar la estructura, pero a la misma vez moverla y ver cómo puede estar restringida o aumentada de movimiento a través de esa palpación. Y la última está la palpación por condición, que un poco lo establece la condición propia de la estructura. El diagnóstico médico del paciente va a tener ciertas características, y esas características es lo que nosotros llamamos como palpación por condición. Por ejemplo, en una espondilolistesis, que es el desplazamiento anterior o posterior de una vértebra sobre la otra, esa palpación por condición se podría ver representada principalmente porque un proceso espinoso va a ser de la vértebra que está desplazada, va a costar mucho poder palparla, poder llegar a ese proceso espinoso debido al desplazamiento o a este diagnóstico de espondilolistesis. Entonces, bueno, acá un poco están las diapositivas que explica esto que ya lo habíamos hablado y que yo se los comentaba, cuáles son los distintos tipos de palpación, los 4 tipos: por condición, por movilidad, punto sensible y movilidad. Ahí están un poco las características. De ahí hay varias cositas que ya lo habíamos hablado. Pero principalmente en lo que es la palpación por condición, hay una cosa muy especial, y es un poco de que nosotros debemos palpar las estructuras del cuerpo del sujeto, del paciente, pero debemos palparla identificando cuáles son las características de lo que podemos conseguir de esa palpación de esa estructura. Entonces, las palpaciones son de la piel, del tejido subcutáneo, del tejido óseo, del ligamento, del tejido muscular, del vascular y nervioso, pero las características propias de las condiciones de esos tejidos en una enfermedad o en una patología son diferentes. Entonces, principalmente en lo que corresponde a la palpación de la piel, nosotros un poco lo que intentamos determinar es cómo está la temperatura corporal, aumentada o disminuida. Se entiende que obviamente los procesos inflamatorios van a tener una temperatura elevada, una fractura, etc.
La piel también, en lo que respecta a lo que si la piel está húmeda y seca, un poco demuestra lo que podría estar pasando en los tejidos más profundos de esa piel. Entonces, si yo me encuentro con una piel que está seca, se entiende de que la fascia, el tejido muscular y todo lo que va hacia abajo en las capas de ese sector también van a estar en esa condición, porque al fin y al cabo el cuerpo es integral. Y principalmente en la piel, en aquellos pacientes que han sido intervenidos de manera quirúrgica, obviamente hay que hacer una evaluación en lo que respecta a la cicatriz y al estado de la cicatriz en una intervención quirúrgica. Piensen que en una escoliosis la cicatriz que va a estar presente en la columna vertebral va a ser bastante importante, dependiendo obviamente del grado de escoliosis, pero la longitud es bastante importante. Y lo último es que habitualmente se utiliza mucho en la columna hacer un test que se llama el scratch test, que es principalmente ver cómo está la liberación de la piel de la capa subcutánea, cómo se desprende la piel de la capa subcutánea. Y eso obviamente está relacionado con los grados de hidratación que tiene el tejido y por lo tanto cuando el scratch test, que es tomar la piel y levantarla del tejido subcutáneo, cuando no hay presencia de eso, marca mucho la idea de que el tejido, tanto la piel como el tejido subcutáneo, que es la fascia, a fin y al cabo está pasando por un proceso de tensión que no le va a permitir moverse. Bueno, la palpación del tejido subcutáneo va en la misma idea, principalmente poder identificar cómo está el tejido subcutáneo y si está suave, blando, firme. Después hay una palpación de los tejidos óseos. Acá es súper importante porque es algo que vamos a destacar el día de hoy. Recuerden que la palpación de los tejidos óseos de la columna vertebral solamente se van a palpar desde el borde más distal del proceso transverso hacia atrás, es decir, todo lo que es el borde lateral y posterior del proceso transverso, la lámina, los procesos espinosos, las articulaciones facetarias, la superficie de las articulaciones facetarias, y ahí sería, no podemos palpar nada más. No puede haber, yo ya lo había dicho en la clase anterior, no puede haber un alumno de kinesiología que pueda después estar comentando en un examen de título o en una presentación de que él es capaz de tocar y palpar el cuerpo vertebral, porque eso es imposible. Entonces, lo que podemos tocar de manera ósea es lo que está desde el proceso transverso hacia atrás. Y del proceso transverso no todo, solamente el borde posterior y un poco del borde más lateral, principalmente también un poco según la composición corporal del sujeto, si es ectomorfo, mesomórfico o endomorfo. Bueno, el tejido ligamentoso se puede palpar todo lo que está desde lo comentado anteriormente, el proceso transverso hacia atrás, entonces no me pueden tampoco decir que son capaces de palpar el ligamento común anterior o el posterior, porque es imposible. Pero todo lo que corresponde principalmente al ligamento amarillo, al interespinoso, al supraespinoso, a la cápsula articular facetaria, eso es totalmente palpable y uno puede en el fondo reconocer los procesos inflamatorios y edemas que se pueden dar en esa estructura. Bueno, el tejido muscular, de ahí vamos a ver la lista de los músculos que se pueden tocar, obviamente también terminan siendo solamente los superficiales, y sobre el tejido vascular y nervioso, más que palpar los nervios de la columna, porque eso no se puede hacer, es más que nada de un poco de ver cuál es la respuesta de los territorios que son inervados por esos vasos y por esos nervios. Acá es bien fácil también, porque mayoritariamente todo lo que corresponde a la columna torácica va en franjas, que se relaciona con los dermatomas, y en lo que corresponde a la columna cervical y a la columna lumbar, ahí obviamente el conocimiento de los dermatomas tiene que estar correlacionado con lo que son los dermatomas tanto en la extremidad superior e inferior, es decir, ese ítem que hay acá, que está tanto el TKE1 como TKE2, que se llama esa relación de los cuartos superiores e inferiores, es un poco relacionado con esto, es decir, uno debe tener un conocimiento de las relaciones que hay de la extremidad superior con la columna cervical, principalmente a través de esos dermatomas o miotomas, y por el otro lado hay que generar un reconocimiento de información desde lo que es la extremidad inferior y todo lo que corresponde a la cintura pélvica y a la columna lumbar. Entonces esto ya lo habíamos visto, yo le había dado las características de cada una de las palpaciones y habíamos quedado acá, habíamos quedado en este cuadro. Entonces en este cuadro, entendiendo también de que la manera que yo tengo de generar el raciocinio y un poco como la terapia manual lo propone y como la mayoría de los textos de traumatología y ortopedia en rehabilitación lo propone,
es que cuando llega el paciente con una patología, tanto de extremidad superior o inferior o la columna, nosotros debemos ser capaces de poder diagnosticar cuáles de los pilares de ese problema del paciente es el que está aquejándolo, desde el punto de vista de la disfunción, teniendo claro también de que nosotros como kinesiólogos no vamos a diagnosticar las enfermedades, no tratamos las enfermedades, sino que nos limitamos principalmente a las disfunciones y en las disfunciones, principalmente las disfunciones, son el dolor, la inflamación, la pérdida de movimiento, la falta de fuerza, la denervación o la pérdida de sensibilidad en la zona, la hiperestesia, la hipoestesia, la presencia de parestesia, que son los hormigueos en las extremidades, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, las disfunciones que nosotros identificamos en el sujeto la tenemos que establecer y la tenemos que relacionar con cuál de los pilares estructurales de esa columna vertebral es la que está fallando. Entonces, hay un pilar que es óseo ligamentoso, hay un pilar que es muscular y tendón, y un poco también una separación entre los pilares dependiendo de la patología que ha sido diagnosticada el paciente. Y acá un poco yo pudiese hacer la pregunta de, por ejemplo, si llega un paciente con HNP, con una hernia del núcleo pulposo, esa hernia del núcleo pulposo, ¿en qué pilar ustedes la situarían? ¿En un pilar óseo ligamentoso o en un pilar muscular tendinoso? Una HNP, una hernia, que es algo común en los pacientes de la columna. ¿Dónde la situamos? ¿En un pilar óseo ligamentoso o la agrupamos en un pilar más muscular y tendíneo? ¿Qué dicen ustedes? Dicen mis alumnos de TKE2, si están ahí presentes. Si les llega una HNP, una hernia del núcleo pulposo, ¿en qué pilar lo van a correlacionar o van a generar su razonamiento clínico? Una hernia del núcleo pulposo. ¿Dónde la colocamos? ¿No están ahí? ¿Qué les pasa? Igual podría ser en elementos musculares o no, porque si la hernia llega a tener o sea, si llega a comprimir la raíz nerviosa y llega a comprometer un músculo, podría ponerse en esa categoría, ¿no? O es en sí Pero, de la, pero, pero, de la hernia. básico, pero ¿por qué Felipe va a afectar, o sea, por qué va a afectar un músculo como causa principal del problema una HNP? Para poder entender cómo Yo estáis creo pensando, lo que, pregunto. yo creo que ósea ligamentosa. Ya, esa es la respuesta correcta. En verdad, una HNP estaría dentro de un pilar óseo ligamentoso, porque al final la HNP es un problema del disco intervertebral y el disco intervertebral o la articulación intervertebral es una articulación, por lo tanto el pilar iría en una... De hecho, si la HNP no se reduce, no se trata, lo más probable es que va a terminar en una discopatía, por lo tanto está dentro de ese pilar. Pero quiero quedarme ahí con lo que dice el Felipe. El Felipe dice que la HNP podría comprimir un nervio y el nervio podría afectar el músculo. Y que está bien en verdad, pero la causa, si me llega un paciente con una HNP y el problema es muscular, y el paciente siente el problema en un músculo, imaginemos que siente, no sé, los isquiotibiales tensos, los isquiotibiales con parestesia. ¿La causa real del problema es el músculo? Es decir, ¿todo radica ahí en el músculo, Felipe, o el problema viene de la HNP? ¿Qué dices tú? Porque una cosa es la sintomatología, pero recuerden que acá nosotros planteamos la causa. ¿Cuál es la causa del problema? La causa del problema es este músculo tenso, producto de la HNP, o la causa es la HNP, que está generando eso en el músculo. Felipe. No sabría responder, profe. Es importante que lo tengan en cuenta porque al final, o sea, la Nair respondió de manera correcta. La HNP como daño estructural, si lo viéramos como estructura, la HNP es una afección, es una patología que es del disco intervertebral, que es de la articulación intervertebral. Y como la articulación intervertebral es una articulación, obviamente una HNP debería estar mirada desde un pilar óseo ligamentoso, como de la causa del problema.
Como resultado, como clínica o sintomatología del paciente, claro, la HNP puede producir cosas en el músculo, que el músculo esté más tenso, que el músculo esté en situación de espasmo, que ese músculo en espasmo reduzca la movilidad de la columna, genere dolor, etcétera, etcétera. Pero recuerden que al fin y al cabo, a nosotros como terapeutas no nos hace, nosotros no somos terapeutas porque aliviamos la sintomatología, nosotros somos terapeutas y vamos a ser kinesiólogos en la medida en que nosotros no solamente aliviamos la sintomatología, sino que además un poco resolvemos la causa del problema. Y si el paciente viene diagnosticado médicamente con una HNP, pero su sintomatología o su clínica está relacionada con un problema muscular, por más que nosotros ayudemos en el músculo, al fin y al cabo el paciente igual tiene la HNP. Entonces hay que tener en cuenta eso. Al fin y al cabo nosotros no, obviamente la sintomatología se puede dar en el músculo y debemos tratar la sintomatología, pero lo que hay que siempre enfocar la terapia es hacia la causa del problema. Y la causa de ese espasmo muscular, que podría ser por la HNP, al fin y al cabo es la HNP. Entonces eso es lo que hay que tratar. Y de hecho acá igual ahí recalco el tema de leer los textos que están ahí en la plataforma, porque al fin y al cabo la HNP, si ustedes lo tuviesen que reducir a dos cosas, es un problema, la HNP es un problema de hipomovilidad o de hipermovilidad en una columna vertebral, o en ese segmento que está afectado. Si yo le hago la pregunta, la HNP, ¿por qué ocurrió la HNP? Porque esa zona estaba muy móvil o porque esa zona estaba hipomóvil, ese segmento de la columna vertebral. ¿Qué me dirían ustedes? Estaba muy móvil. ¿Hipomóvil o hipermóvil? Hipermóvil. Hipermóvil, Catalina. Hiper, ¿no? ¿Me dijiste? Sí. Ya, y eso también es importante de que tenerlo en cuenta, porque al fin y al cabo las HNP ocurren por una, y la discopatía y la HNP ocurren por una hipermovilidad. Es porque ese segmento de la columna se está moviendo mucho y como se mueve mucho se desgastó y ese desgaste generó la HNP. Ahora, yo les podría preguntar, ¿y esa HNP, según la tarea que hicieron hoy día y tuvieron que entregar, está asociada más a qué tipo de patrón postural? ¿A un patrón flexor o a un patrón extensor de lo que tuvieron que hacer como tarea? La HNP, la hernia del núcleo pulposo, que es una inestabilidad, que es una hipermovilidad, ¿ocurrió por qué? ¿Porque el paciente tiene un patrón flexor o un patrón extensor? Catalina, ¿te parece que iba a responder? Probablemente, porque al final las cosas nunca son absolutas, pero probablemente el paciente se le generó una HNP. ¿Por qué? Porque en ese segmento tenía un patrón flexor o un patrón extensor. ¿Qué dicen? ¿Flexor? Flexor, principalmente porque tiene un patrón flexor. Y después uno debería tener esta lógica de pensamiento. ¿Por qué tiene un patrón flexor? Ya, el paciente tiene un patrón flexor en un segmento vertebral y ese patrón flexor a la larga generó una HNP. Ahora la pregunta es, ¿por qué ese segmento tiene un patrón flexor y por qué ese segmento está hipermóvil? Porque probablemente los segmentos que están cercanos a ese están hipomóviles y por eso que él se mueve mucho. Porque una columna sana es una columna que es armónica, es una columna que se mueve en todas sus partes, ojalá de la misma manera. Obviamente, principalmente en las charnelas que le dicen que son los territorios donde hay cambio de columna o de segmento, como C7T1, L1, o sea, T12L1 y L5S1, que son los territorios donde se cambia de lordosis a cifosis y de cifosis a lordosis, y nuevamente de lordosis a cifosis abajo. Obviamente ahí hay más movilidad en esos segmentos hay más movilidad de lo que hay en los territorios medios, así como una T5 y T6, obviamente se mueve mucho menos que una C7T1 o que una T12 y L1. Pero hay que entender de que esos segmentos están inestables y están hipermóviles y generaron una HNP por este patrón flexor, principalmente porque los segmentos que son cercanos a él no se mueven probablemente nada. Entonces, espero que un poco en lo que vieron del paciente este que les dejé como tarea, hayan sido capaces de identificar dónde estaban sus rectificaciones y dónde estaban sus hipermovilidades, porque estaban notorias. En el video se les notaba al paciente dónde había una rectificación, que habitualmente casi siempre ocurre a nivel torácico,
pero si esa rectificación se mostraba más cuando hacía la flexión o cuando se hacía la extensión. Entonces, un poco para resumir la idea, acá lo que nos importa es la causa del problema, no la sintomatología. Ahí obviamente, ahí es donde van a ser exitosos en sus terapias. Si solamente alivian la sintomatología, solamente están arreglando una parte del problema por la cual acude el paciente. Y acá hay algo fundamental, la causa de los problemas no se arreglan con fisioterapia, no se arreglan con el TENS, con el ultrasonido, con la máquina de los golpecitos que vibra, con la pistola, no se arregla con máquinas. Las causas de los problemas se arreglan con ejercicio. Y por eso es que es tan importante después tener un bagaje o una serie de ejercicios que me ayudan a solucionar ciertos problemas, que yo los relacione quizás con estos patrones posturales, tanto estático y dinámico, que no corresponden. Bueno, en el pilar, entonces, principalmente los elementos óseos que vamos a palpar en la columna vertebral de manera general son los procesos espinosos. Recuerden que los procesos espinosos, para palparlos de manera correcta, hay una relación con referencias anatómicas. Principalmente el único proceso espinoso que nosotros podemos palpar y estar seguros de que estamos palpando ese proceso espinoso es C7. No solamente por tocar C7, sino que porque en la diferenciación que hay entre C7 y T1, cuando nosotros rotemos el cuello, C7 va a ser mucho más libre con T1, principalmente porque T1 está unida a las costillas. Entonces, yo palpo C7, palpo T1, y no sé cuál de las dos es cuál, yo podría reconocer cuál de las dos es C7, principalmente porque C7 debería tener mucho más movimiento en la rotación que T1. T1, como está unido con las costillas, tiene menor limitación de movimiento. Pero después hay otros procesos espinosos que tienen puntos de referencia más o menos evidenciados, porque obviamente cada estructura corporal es distinta, entonces no es tan absoluto, en verdad. Pero los puntos de referencia es que T4 llega a la altura del proceso espinoso, el proceso espinoso de T7 llega a la altura del ángulo inferior de la escápula, obviamente T12 llega a la última costilla, el borde de la última costilla está relacionado con el proceso espinoso de T12, y principalmente todo lo que corresponde al proceso espinoso de L4 está a la altura de las crestas ilíacas. De hecho, eso también está en el Power, lo que les estoy diciendo, está ahí. Entonces, C7, la vértebra prominente, se hace la diferencia con T1 porque C7 se mueve, T1 no, porque está unido a las costillas. Después, la apófisis espinosa de T3, me había equivocado, había dicho T4. T3 está a la altura de la espina de la escápula. T7 está a la altura del ángulo inferior de la escápula, y el proceso espinoso de T12, la última costilla, y el proceso espinoso de L4 está a la altura de las crestillas. Entonces, con eso hago como un plano de referencia para poder tocar todos los procesos espinosos y tocar todos los procesos transversos. Los procesos transversos van a tener una dificultad quizá al tocarlo porque se toca muy bien y se palpa muy bien el extremo más distal del proceso transverso, pero cuando queremos tocar como la base del proceso transverso se va más dificultoso, principalmente por la presencia de los erectores espinales, específicamente el semiespinoso. El semiespinoso es el músculo más medial de los erectores espinales y por lo tanto dificulta la palpación del proceso transverso en su parte más proximal. Pero si el tono muscular o la condición muscular es propicia, uno podría proyectar el dedo de manera profunda para poder tocar ese proceso transverso. ¿Ya? A nivel torácico tiene mayor dificultad que a nivel lumbar y cervical. Desde el proceso espinoso, generando un abordaje con el dedo pulgar y el índice como desde lateral, ¿verdad? Si este es el proceso espinoso y yo toco el proceso espinoso como tanto el borde posterior como los bordes laterales, y yo sigo avanzando en esa palpación, yo debería encontrarme con la lámina. Y en la lámina debería estar, obviamente, el ligamento amarillo. Entonces, la palpación, por condición, por punto sensible, podría ser de la lámina, pero cuando le damos movilidad, pidiéndole al paciente que rote o se incline lateralmente, podría estar relacionado con la palpación del ligamento amarillo. De hecho, por eso que el ligamento amarillo sale ahí que lo podemos palpar. Luego también podemos tocar los procesos articulares, que vendrían a ser las articulaciones facetarias. En esa proyección que hay desde la lámina hacia arriba o desde la lámina hacia abajo, podríamos palpar los procesos articulares, y de hecho en posiciones de flexión y en posiciones de extensión puede haber en esa palpación por movilidad yo podría sentir cosas distintas, principalmente porque
cuando la columna vertebral hace flexión, las facetas articulares se separan, y al separarse me da el espacio para poder introducir el dedo mayormente y poder quizá en algún punto hacer una palpación más exhaustiva de la articulación. En tanto, cuando hacemos extensión de columna vertebral, las facetas articulares hacen mayor contacto, entran en close back. La columna vertebral, la articulación interfacetaria está en close back cuando está en flexión completa o flexión completa o extensión completa, pero en una flexión media, la articulación está en loose back, está un poco abierta. Así que ahí es posible palpar quizá alguna estructura más interna o colocar generar una compresión principalmente a lo que hay a nivel de la cápsula articular de esa articulación. Bueno, y después obviamente hay algunos otros reparos óseos que principalmente no tienen que ver con la columna, pero se palpan principalmente para poder hacer estas simetrías, ver si existen, si está simétrico o nivelado, tanto el lado izquierdo del cuerpo como el lado derecho. Principalmente ahí lo que se utiliza son las cresta ilíaca, la espina ilíaca posterior-superior, la espina ilíaca antero-superior. La espina ilíaca posterior-superior y antero-inferior ayudan mucho en la palpación para poder identificar si el paciente tiene una anteversión o retroversión pélvica. Se palpan los trocantes mayor, la cabeza de la fíbula y los malleolos mediales, principalmente en la búsqueda de un aumento de la longitud de una extremidad inferior sobre la contralateral. Luego tenemos elementos musculares, principalmente están los paravertebrales. Bueno, los paravertebrales tienen un orden. El más medial sería el semiespinoso, luego vendría el longuísimo, y por último está el iliocostal. Entonces, la palpación de los paravertebrales, que son los músculos erectores de la columna, claro, nacen desde el sacro, llegan a la cabeza, pero existe una separación desde el más medial al más lateral. El más medial se llama semiespinoso, principalmente encargado de la extensión de la columna vertebral. Luego está el longuísimo, que tiene un componente más de inclinación, y obviamente el iliocostal, el último, que tiene más un componente de inclinación y de rotación que extensión propiamente tal. Pero los tres músculos están unidos, tienen funciones distintas, pero están unidos en el mismo paquete muscular, y principalmente estos músculos hay que tenerle ojo, porque la mayoría de las personas que sufren de lumbago, o sufren de dorsalgia, o sufren de dolores de columna vertebral, la musculatura que mayoritariamente se coloca tensa es esa, los paravertebrales, junto con el cuadrado lumbar. En la columna vertebral los músculos más en situación de espasmo que uno puede encontrar son principalmente ellos dos. Y acá también le quiero dar un consejo. Ojo con siempre tener como propuesta o como objetivo relajar esa musculatura, porque el paciente viene con un lumbago y se encuentra con que tiene unos paravertebrales, nos encontramos con unos paravertebrales con un cuadrado lumbar que está altamente tenso, ¿ya? Muy tenso principalmente. Así. El cuadrado lumbar y los paravertebrales siempre se van a encontrar tensos en una situación de un paciente que tenga un problema en la columna. Pero acá hay un tips. A veces relajar la musculatura va a acarrear más problemas que solución. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces cuando existe una inestabilidad, cuando existe una HNP, existe una discopatía asociada a un patrón flexor, estos músculos se ponen tensos, además por el patrón flexor, porque al final el patrón flexor aumenta el tono de esta musculatura, o aumenta el reclutamiento o el espasmo de este músculo. Y si nosotros lo relajamos, al fin y al cabo vamos a generar más inestabilidad, porque ya la articulación con la discopatía de la hernia ya está inestable, y al fin y al cabo la respuesta del cuerpo para frenar esa inestabilidad es aumentando el tono de estos músculos. Entonces, si nosotros le quitamos el tono a esos músculos, lo que va a suceder es que la columna va a volver a quedar inestable, y eso puede traer, claro, un alivio en una primera instancia, porque el paciente se siente aliviado porque le sacamos ese espasmo, ese aumento de tono, esa contractura muscular que tenía en la columna, o ese dolor muscular que él sentía en la columna, pero al día siguiente el paciente puede amanecer más adolorido, porque al fin y al cabo nosotros le quitamos la condición muscular al tejido muscular, pero que al fin y al cabo es una respuesta compensatoria de la inestabilidad que tenía la columna. Entonces, acá la sugerencia
es principalmente de que si uno va a relajar la musculatura, que está compensando esa inestabilidad, inmediatamente también dentro de la sesión de kine hacer la activación de la musculatura que da estabilidad a la columna vertebral y que principalmente son los multífidos y el transverso del abdomen. Por lo tanto, ¿a qué voy? Y en resumen, no todos los pacientes o no todos los usuarios van a andar bien solamente relajándole la musculatura. Hay que tener ojo con aquellos pacientes que son muy inestables desde el punto de vista del pilar óseo muscular y le quitamos este tono a esa musculatura y lo dejamos más inestable aún. Entonces la sugerencia siempre es, si vamos a relajar la musculatura, hacer siempre un trabajo también de activación, principalmente de activación de la musculatura profunda, que es el transverso del abdomen y los multífidos. Bueno, también, así como dato, yo les voy a enseñar ahí en las clases presenciales, hay que palpar la fascia cérvico-torácica y la fascia toracolumbar. En la columna vertebral, tanto acefálico como podálico, existen dos fascias que son como una especie de rombo. Principalmente toda esta zona que es como debajo de la cabeza y todo lo que es como la zona por sobre la cresta ilíaca. Ahí hay unos rombos de fascia, que es donde nacen y se insertan estos músculos de la columna vertebral. Entonces, la fascia, que antes no era reconocida como tejido, pero que hoy en día se sabe que se encarga de muchas cosas, principalmente de entregar los nutrientes a los tejidos que son cercanos y principalmente generar, son los envoltorios del músculo, por lo tanto las respuestas que hay en la fascia obviamente también generan una actividad en la musculatura. Muchas de estos tejidos faciales, debido a las funciones que realizan en el cuerpo, principalmente estas dos fascias que están ahí ubicadas, tienen mucho que ver con el sostén, es decir, la fascia cervicotorácica guarda relación directa con lo que es el sostén de la cabeza, por lo tanto todos los cuadros de cervicalgia y problemas lumbares están asociados a esa fascia cervicotorácica, y además esas fascias cervicotorácicas desde un planteamiento de la osteopatía también está relacionada con el sistema parasimpático, simpático, y en el caso de la toracolumbar, en la misma idea, está relacionada con el simpático. Entonces, muchos dolores a nivel cervical torácico o dorsal lumbar guardan relación con problemas emocionales, porque al fin y al cabo estas fascias cérvico-torácica y cérvico-toracolumbar están relacionadas con un sistema simpático y parasimpático que ustedes saben muy bien que está relacionado con nuestras emociones. Una persona que está estresada, que no duerme, que no descansa, que tiene toda una serie de estrés, tanto económicos, sociales, emocionales, etc., le va a doler la espalda, y un poco el origen de ese dolor viene por un componente del sistema nervioso autónomo. Y hay que tenerlo en cuenta, principalmente porque no todos los pacientes les va a doler la columna vertebral porque tienen mala postura o porque tienen un problema mecánico en sí. Hoy en día hay muchos pacientes que le duele la columna vertebral solamente por un componente emocional, un poco basado también por todo esto de la pandemia que nos ha tenido restringidos de movimiento. Y el último músculo que hay que palpar es el psoas ilíaco, principalmente no es una palpación directa, de hecho hay harta controversia si realmente tocamos o no tocamos el psoas ilíaco. Yo creo que no lo tocamos, obviamente de manera directa. Lo único que tocamos de manera directa son la piel, y el resto de todos los tejidos es de manera indirecta. Pero hay varias controversias si realmente se toca o no se toca el psoas ilíaco, porque es un músculo súper profundo. Pero en este planteamiento y en esta idea de que la palpación es de manera indirecta, se entiende de que de alguna manera a través de una técnica manual de palpación yo podría llegar al músculo y poder palparlo y conocer su condición. Y el psoas ilíaco, que es un músculo profundo, tiene mucho que ver con la estabilidad de la columna lumbar y tiene obviamente que ver con lo que es el movimiento de flexión de cadera. Entonces, muchos pacientes, yo lo había dicho antes, aquellos pacientes que comentan en la historia de anamnesis que no les duele estar de pie, que no les duele estar sentados, sino que les duele en el recorrido de esas posiciones, de parar a sentarse o de sentarse a pararse, el problema principalmente radica en el psoas ilíaco. Entonces, saber palpar, tratar el psoas ilíaco, que es un poco difícil y que tiene toda esta controversia si realmente lo tocamos o no lo tocamos, lo importante es que al fin y al cabo las técnicas de masaje del psoas ilíaco en gran parte ayudan a los pacientes a quitar su sintomatología, más allá de la discusión de si realmente tocamos el músculo o no lo tocamos. Y por último,
está este pilar que tiene que ver con lo ligamentoso, con los elementos ligamentosos. Y dentro de los elementos óseos y ligamentosos nos vamos a encontrar con el ligamento supraespinoso e interespinoso, que son los ligamentos que van por el proceso espinoso. Se tienden a esguinzar cuando se recibe un golpe directo en la columna en esa zona, o hay un rasgo de fractura. Luego el amarillo que está a la altura de las láminas, y por último, el último elemento que podemos palpar serían las articulaciones interfacetales. ¿Ya? Entonces, yo, ¿qué les recomiendo? Bueno, hay un libro que está compartido en todos estos libros que les tengo ahí puestos en la plataforma de Google Drive. Y yo principalmente la lista de los elementos que hay que palpar y la forma en cómo hay que hacerlo, lo he sacado de ese libro. De hecho, creo que, bueno, todo esto es un libro muy bueno, donde está la palpación de las estructuras, da un punto de referencia, dan un poco por qué hay que palparlo, qué es lo que vamos a encontrar de esa palpación, etc. Entonces yo acá un poco lo que he estado, nunca lo he terminado por temas de tiempo, pero acá hay un espacio sobre la palpación de la columna vertebral cervical. De hecho, yo siempre he querido que este Power tenga ya la palpación de la columna vertebral de manera general, pero que después haya una especificación de la diferencia entre lo que es cervical, torácico y lumbar. No está, solamente está escrito en cervical, pero cambia, ¿ya? Cambia porque están sacadas del libro. Entonces, los elementos de la columna cervical, obviamente los de la columna vertebral general son los mismos que podemos tocar. Bueno, podemos volver a tocar los procesos espinosos, transversos, láminas, procesos articulares y todo lo que está escrito aquí de manera general. Pero en la columna, además, nosotros deberíamos palpar algunas cosas específicas, como por ejemplo, el cartílago tiroides, el yoides, el cartílago cricoides, la tráquea, la eminencia occipital externa, la base del cráneo, la apófisis espinosa de C2 a C7, el tubérculo posterior del atlas, la apófisis transversa de C1 a C7, las láminas de C2 a C7, las facetas articulares de C2 a C7, y dentro de los elementos musculares podemos palpar también el ecoma, el trapecio y el elevador de la escápula. Y desde el punto de vista neurovascular, la arteria subclavia, el plexo braquial y la arteria carótida interna. Entonces, el detalle de cómo podemos palpar está en el libro, pero yo lo tengo acá en la diapositiva, que les compartí. Entonces, acá está cómo se palpa el yoides, el cartílago tiroides, y así uno por uno. Ya, está todo ahí palpado. Yo creo que está solamente lo... Ah, no, está todo está todo lo que principalmente corresponde a los elementos óseos y ligamentosos y lo que es vasculonervioso. Lo que no está son los musculares. ¿Ya? Y ahí obviamente en la presentación sale por qué hay que palparlo, para qué, todo. La idea es que un poco le echen una mirada a eso, porque después cuando estemos en las actividades presenciales, yo les voy a enseñar a palpar. De hecho, en la columna cervical es súper importante que sepan palpar la base del cráneo, la eminencia occipital externa y el tubérculo posterior del atlas, porque si no saben palpar eso, va a ser imposible que puedan hacer un test de ligamento transverso, de ligamento alar. De hecho, antes de enseñarle cómo hacer los tests de la arteria vertebral, del ligamento transverso y de los ligamentos alares, les tengo que enseñar primero a palpar. Porque si no saben palpar, no van a poder hacer esos test articulares. ¿Ya? Y ahí creo que bueno, ahí está como el detalle de cómo se toca, qué hay que hacer, etc. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Ya? Entonces después, esto no lo he terminado, nunca no lo he terminado, que principalmente es como, ¿qué deberíamos palpar específicamente en la columna torácica y qué deberíamos palpar específicamente en la columna lumbar? Es un trabajo de chino. Yo en verdad, por eso creo que desde el año pasado no avancé nada en el Power, no le hice ni una modificación. Este año tampoco le hice ninguna. Como no hago la cátedra, obviamente no quise a meterle cosas a la presentación. Pero lo importante sería eso, que ustedes puedan hacer la diferencia. ¿Sí? ¿Qué cosas se puede...? Ya, desde el profe plantea que de manera general se pueden palpar distintas estructuras que son repetitivas tanto a nivel cervical, torácico y lumbar. Pero tienen que entender que a nivel cervical, a nivel torácico y a nivel lumbar hay una especificación. Entonces, bueno, un poco la idea es esa, como, ¿qué podemos palpar en la columna cervical? La columna cervical podemos palpar esto, que sale ahí en el libro. Pero también, desde el libro, deberían haber algunas especificaciones en torno a lo que es la torácica y lo que es la lumbar. Y es importante que ustedes lo puedan saber. Yo lo sé, de hecho yo sé palpar las costillas, sé tocar los procesos transversos, pero no está escrito nomás en la presentación. Se lo voy a enseñar de manera presencial,
pero quizá un poco en la tarea de ustedes, como también en lo que corresponde a su responsabilidad de su formación, ustedes rellenen acá los cuadros, ¿sí? El libro lo tienen y pueden un poco hacer la especificación de cuáles son las estructuras propias que podemos palpar a nivel torácico y a nivel lumbar. Bueno, me quedan un par de minutos, así que vamos. Bueno, hay una cosa que me interesa de la columna cervical comentar. Bueno, hay una estructura que sí es muy específica de palpar en la columna cervical y eso voy a gastar estos minutos que me quedan de la clase, que no es la arteria superior, que es el plexo braquial. Principalmente la palpación del plexo braquial se realiza en un trígono que hay entre el ECOM y el homoyoideo, que se llama el trígono cleido-occipital. No, el trígono se llama acá. Ese trígono de ahí, ¿ya? Ese trígono se llama, está debajo del homoyoideo y al lateral del ECOM y se llama el trígono homoclavicular. Porque si ustedes se acuerdan de anatomía, toda esta región al lateral del ECOM se llama la región supraclavicular. Y esa región supraclavicular se divide en dos partes. Una región homoclavicular, que es el triángulo chiquitito, y la región de arriba, que sería la homotrapezoidal, que es donde está el trapecio. Ese es el trapecio. ¿Y por qué es importante saber palpar esta zona, este cuadrito chiquitito que se llama la región homoclavicular? Porque ahí es donde está el plexo braquial y la arteria subclavia. Por lo tanto, en aquellos pacientes que llegan con una historia de debilidad a la abducción del dedo, del quinto dedo, del dedo meñique, parestesia o palidez en la mano y mucho dolor en el cuello en esa parte específica, nosotros debemos saber que esos pacientes podrían tener un síndrome llamado el síndrome del opérculo torácico. El síndrome del opérculo torácico ocurre porque tanto la arteria subclavia como el plexo braquial se comprimen debido a un aumento en la tensión de los músculos escalenos que generan una elevación de la primera costilla. Nosotros tenemos tres escalenos, el escaleno anterior, el medio y el posterior, y entre el escaleno anterior y el medio pasa la arteria subclavia y el plexo braquial, y por lo tanto una compresión, una situación de espasmo de esos músculos escalenos, como una tortícolis, por ejemplo, podría generar una compresión del plexo braquial y de la arteria subclavia generando esta sintomatología. Pero ojo, no todos los síndromes del opérculo torácico ocurren necesariamente solo porque el paciente tiene un escaleno anterior y medio contracturado o apretado en espasmo, en alguna condición muscular disfuncional, sino que el opérculo torácico también puede ocurrir porque el paciente pueda tener una costilla cervical. Entonces, la palpación de las costillas termina un poco siendo importante para poder hacer esta diferenciación clínica. Hay pacientes que puede ocurrir que un paciente, en vez de tener la primera costilla naciendo de la primera torácica, la primera costilla nazca desde la última cervical, y por lo tanto el plexo braquial está comprimido, la arteria subclavia también, y tiene este mismo síndrome del opérculo torácico. Pero síndrome del opérculo torácico, en verdad, a lo más en toda su vida van a haber unos 2, 3, 4, podría ser. No son pacientes, no son abundantes como los esguinces de tobillo, por ejemplo. Pero sí, esta diferenciación es importante. Es decir, a través de la palpación yo podría diferenciar si el síndrome del opérculo torácico es por espasmo de los escalenos o por una condición disfuncional muscular de los escalenos anterior y medio, o si el síndrome del opérculo torácico ocurre por esta costilla cervical, que es una costilla que nace en vez de la primera torácica, nace de la séptima cervical. Entonces, lo que hace principalmente ese cuadro con esas características es que la costilla levanta el plexo braquial, lo tracciona y obviamente genera estas alteraciones sensitivas y motoras asociadas a los nervios, principalmente al nervio ulnar, en lo que es la pérdida de la fuerza del dedo meñique, la sensación de hormigueo y parestesia en las manos y el gran dolor que hay también a la palpación de la zona que corresponde a la región homoclavicular donde están estas estructuras. Eso por hoy día. Eso es lo que yo tenía que, tenía que haber visto en la clase pasada, pero lo vimos hoy día y un poco más que nada a la Anaí le tengo que confirmar de que mañana vamos a realizar la clase un poco del movimiento activo. Yo creo que hasta este punto de lo que era la cátedra, porque piensen que yo al final he estado haciendo cátedra en estos horarios de laboratorio,
Creo que hasta acá, hasta esta parte particular, ya tenemos mucha información para poder hacer las clases presenciales y poder avanzar en 5 ítems de la evaluación de manera presencial. Así que ya, yo dejo hasta acá el día de hoy. Nos vamos a quedar en este ítem, principalmente en este ítem. Después hay que ver los rangos articulares. Y de hecho, yo creo que probablemente mañana vamos a hacer clases y vamos a ver un poco. Vamos a hablar sobre los rangos articulares de la columna vertebral, cómo se evalúan, porque acá no hay mucho uso del goniómetro como quizá en extremidades, es más una evaluación casi parecida a una evaluación postural, pero es importante un poco saber cuáles son los rangos normales de un paciente promedio, y un poco también hay unos tests que se llaman la prueba de distancia de dedo, el signo de Ott y el signo de Schober, que se utilizan para poder hacer una cuantificación más directa de los grados de movilidad de la columna. Así que nos quedamos acá en el sexto ítem. Yo confirmo la clase de mañana y ya confirmo la clase de mañana. Vamos a esperar un poquito, ocultar. Y con esto detengo la clase de hoy para que la vean, ¿ya?